y venerables hermanos, estamos nuevamente enviándoles un saludo muy especial el día de hoy a todo el ejido del Conocicierto Levantacierto Juvenil Tao. Un tema muy interesante que le vamos a dedicar, bueno, es posible 1 o 2 días a este tema tan interesante para que sus mercedes tengan este viterial en sus hogares. Muy interesante. El viterial tiene que ver con el despertar de la conciencia, una impresionante enseñanza emitida por el gran Elohim regente Harit Panel. Y se lo vamos a adornar, como siempre, como todos los días, con una serie de videos que les van a gustar mucho. Videos del despertar de la conciencia, conciencia cósmico y universal. Una pregunta que le hacen al gran Elohim regente Harit Panel en una tencel con los seres de Venezuela, con el venerable Guamaribdo, quien estaba al frente de esta labor, y se ha generado una impresionante enseñanza para todos sus mercedes. Dice así: el despertar de la conciencia y la auto-observación. Despertar de la conciencia y auto-observación. Géminis 21 de Luna y Leocrón 2020, día de Sabaoth, después del nacimiento del gran Shiloh, que según Satán es junio 7 del año 2014, día sábado. Enviando un saludo muy especial a la voz del Tao, Tao TV por la Esfera y la emisora de las juventudes, que esperamos estén en sintonía y nos comuniquen cómo sale la señal desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius y cómo se está oyendo en este día. Iniciamos entonces con la lectura. Dice el venerable Guaycreldi, desde la fuente Saitef de Barquisimeto, Venezuela. Venerable Elohim, gratísimas por sus palabras. Tengo 20 heliocrones en la doctrina. Es un ser de 20 heliocrones y él hace la siguiente pregunta, que es bien interesante porque de aquí salió una impresionante enseñanza para todos. En todas las fuentes se están presentando problemas. Cuando yo fui gnóstico, se hablaba mucho de la auto-observación. ¿Por qué aquí en el Tao no se habla de eso? Se habla de respiracel, sacrógesis, empero de la auto-observación no se habla. Hasta ahí. Esa es la pregunta que hace Esther Magdo. Y claro, lógico, esto generó una muy interesante contestación y contestas él. Y creo que los que estamos recorriendo el Sendero Tao, porque así se llama esta enseñanza, el Sendero Tao, el filo de la navaja. Una cosa es que nosotros no nos hayamos preocupado por despertar conciencia, y otra cosa es que la doctrina no enseña a despertar conciencia, la doctrina sí enseña a despertar conciencia. Creo que de todas las doctrinas que uno puede conocer, esta es la que lo despierta a uno más rápido la conciencia. Y ya se darán cuenta por qué. Vamos a la lectura y lo que dice el gran Elohim, regente Harit Panel. Mucha conciencia la contesta que él da a estas palabras que le fueron emitidas. Y nos vamos a ir adornando esto del despertar de la conciencia. Es un punto bien interesante, un punto muy importante. Es la base de la evolución espiritual de los seres humanos. Dice así. Dice el gran Elohim regente Harit Panel. Venerable ser Guaycreldi, un excelente día sea para vuestra merced. Las bendiceles del Supremo Hacedor sean con vuestra merced y todos los seres que le rodean. Venerable ser, la palabra auto-observación es una palabra muy importante que debe ser aplicada por todo hijo de Dios que se halle en esferas de dolor y muerte, como es esta esfera. Pues el bien y el mal se hallan presentes en todo cierto y momento, y debéis estar prevenidos ante el mal a cada instante, en todas las situaciones o situaciones que se les presenta en el diario vivir. La doctrina Tao judía de verdad es la doctrina sobre la esfera que más practica la auto-observación. Porque debemos entender claramente qué es la auto-observación. La auto-observación
Va de la magdu del despertar de conciencia. Sin despertar de conciencia no hay autoobservación. ¿Cómo puede un ciego mirarse a sí mismo? Igual pasa con aquel que es carente de conciencia. No puede autoobservarse. Entonces, el primer trato es despertar conciencia, porque si no despierta conciencia no se puede autoobservar. Esa es la base de la autoobservación. Releemos Nueva Inti para que nos vaya quedando, como estamos comiendo hasta ahora es la hora del sustento, les va a quedar grabado. La doctrina Tao, judía de verdad, es la doctrina sobre la esfera que más practica la autoobservación. Porque debemos entender clara Inti que es la autoobservación. La autoobservación va de la magdu del despertar de conciencia. Sin despertar de conciencia no hay autoobservación. ¿Cómo puede un ciego mirarse a sí mismo? Igual pasa con aquel que es carente de conciencia. No puede autoobservarse. Por eso es importante despertar la conciencia. Y creo que vuestra merced sabe con plena claridad que esta doctrina centra su mayor ímpetu en el despertar de conciencia. Primer aspecto, despertar conciencia. El despertar es ostensible, básico despertar. ¿Cómo vamos a despertar, venerable Ser Magnus? Aquí están las claves para ese despertar, que las vamos a leer para que sus mercedes se nutran de esta enseñanza, del aquí y del ahora. Pero vamos a darles una introducción a ese despertar, presentándoles un video del común y corriente de la gente del mundo, que también Dios les ha ofrendado la oportunidad de conocer de estas sacratísimas enseñanzas, porque Dios no solo nos está guiando a nos, al pueblo de Dios aquí presente, a este remanente Tao judío de verdad. Dios tiene sus fichas en el mundo moviendo a todo ese conglomerado que quiere despertar del sueño que el enemigo de las almas les ha inyectado con los gobiernos dominantes de la tierra y el peor inyectador de ese veneno que es la Iglesia Católica. Vamos entonces a iniciar con este interesante video. Póngale mucha constancia. Queremos que sus mercedes de verdad levanten, despierten y suban su conciencia. El despertar conciencia es lo máximo. Del despertar de conciencia está un cassette magistral entre las enseñanzas del maestro Kelium Zeus, que todas son magistrales, pero esta de la conciencia cósmica universal es la base del despertar de la conciencia. Entendiendo ese cassette, inicia con lo más básico, que es madrugar. Entonces el despertar conciencia inicia con madrugar. Si madrugamos, despertamos, vamos despertando la conciencia. Pero si morimos al alba, morir al alba es quedarse en la cama reposado. Entonces, imposible despertar conciencia, es imposible, venerable Ser Magnus. Todo maestro de la antigüedad siempre se caracterizó por aprovechar el prana de la managda. Y es ostensible iniciar, por eso ese cassette, el de la conciencia cósmica universal, inicia con el mensaje de que Cristo nace al alba. O sea, todos los días el Cristo nace al alba. Todos los días los pájaros cantan diferente. Todos los días nace una nube y pasa diferente. Si quieren, en las multirunas miren el cielo y se van a dar cuenta que todos los días no pasa la misma nube por donde pasó el día anterior. Porque cada día trae su Cristo. Cada día el Cristo nace al alba. Desde el gran Kabir, que hace más de 2000 heliocrones navió en las riberas de la gran zona que representa el tálamo de la cabeza de la esfera, en aquel entonces la representación de la glándula pineal, del encéfalo cósmico, hasta estos días, él siempre nace al alba, y los enviados de Dios nacen al alba. Entonces la primera labor para despertar conciencia es levantarnos al alba, luchar y luchar, porque cada día que no nos despertemos al alba, es un paso que da Satán en la conquista de su cuerpo, para convertir su cuerpo en casa de las legiones manejadas por este siniestro personaje.
Luchemos entonces por despertar conciencia. Primera Porcel, mucha consta en Cel, es un video muy interesante. Y en cualquier cosita que de pronto se desfase de lo que nos enseñaron nuestros venerables maestros, daremos la claridad para que acoplemos esto que van a ver, que se le ha dado al mundo común y corriente, para que el mundo también entre en esta sintonía de despertar. Antes de irme tenemos que dar unas noticias acerca del sol. El sol está en actividad muy fuerte desde hace unos 4 días o 5 días. Entró Nueva Inti y se despertó otra vez muy fuerte y está emitiendo una cantidad de explosiones solares muy fuertes, de categoría X, 3 explosiones de esa categoría. Y estaremos dándoles pues el resumen del sol para que otra vez nos pongamos las pilas, porque Nueva Inti se va a subir el flujo de protones para la Tierra, el viento solar, los estallidos, la eyección de masa coronal llegará a la esfera Geagmus, porque se encendió el sol Nueva Inti. Esta madrugada, por pura intuición, digámoslo así, por de pronto Dios moviéndonos el cerebro, estábamos mirando el sol y nos entró el afán de revisar qué está sucediendo con el sol, porque hace días él estaba calmado, entonces se ha presentado Nueva Inti la actividad en el Padre Sol. Nueva Inti está despierto, rugiente, con explosiones solares emitidas desde manchas desde el sol, y estaremos pues emitiéndoles este informe. Vámonos con el video, muy interesante, póngale mucha constancia. Vamos a ir a una velocidad en que podamos leer y sus mercedes puedan entender este mensaje, que este mensaje les llegue a sus huesos. Empieza desde el principio del todo, es bien interesante. Dice así: antes del comienzo, todo era nada. Solo la chispa de conciencia divina. De esta chispa surgió toda la creación, girando en espiral desde el centro, girando hacia el ser, girando hacia el tiempo, girando hacia redondeles de vida, desde las grandes galaxias espiraladas a miles de electrones luz de distancia. El universo ha sido hecho a partir de círculos giratorios a su alrededor, ruedas giratorias de polvo esteral, dando nacimiento a la vida. Ruedas dentro de ruedas girando a través del espacio, solidificándose en formas, rotando en un eje, orbitando el sol, revolucionando y evolucionando a través del tiempo. La una entre los muchos le dio nacimiento a la vida. Con una sola luz blanca, nuestra brillante esfera azul gira en el espacio. Una esfera hecha de gea y agua, y fuego y aire. Una esfera de sonido y luz y belleza y la conciencia de la vida. En una intrincada red tejida con exquisito balance. Este bendito planeta, nuestro hogar, es el gran redondel desde el que surge la vida. Generada desde el huerzón del Espíritu Divino, condensándose hacia la manifestación, el uno en los muchos, Padre Cielo y Madre Gea. Mother Earth. Entre ellos, las 7 capas de la manifestación formaron un puente de arco iris, conectando la Gea y el cielo, peldaños de la viteria al espíritu.
conectando a través de nuestros cuerpos, connecting según nos through our conectamos bodies uno al otro as we connect y a to la each infinita other red de la vida. and to the endless Hay web una of búsqueda para life volverse that is consciente. seeking to become Apareció una Eva conscious. y sus 7 chakras. Alineados al vía central por donde suben los 7 chakras se extienden por todo el cuerpo, generando los patrones del campo áurico. Su rotacel proviene de la intersección de dos corrientes básicas, una de arriba y la otra de abajo. Como un toroide, cuando estas corrientes pasan entre los chakras, los centros giran por años para llevarnos por nuestra vida a través de la vida. Juntos, estos 7 chakras describen una profunda fórmula para los humanos y un templo para la conformación. Y aquí está la imagen de los chakras y esta energía cósmica de despertar. La ubicación de los chakras en el cuerpo le da sentido a sus respectivos niveles de conciencia, los cuales exploraremos según entremos al loto de cada chakra. Comenzando con el loto rojo de 4 pétalos, ubicado en la base de la columna. El primer chakra representa el mundo material, la gravedad atrayente de la materia, la fuerza que reúne a la energía y le da forma, que crea la densidad que nosotros conocemos como el mundo físico. Su elemento es Gea, y este chakra representa el instinto de supervivencia, nuestra conexión primaria a la terrestre matriz de la vida. Se cree que la energía serpentina de la diosa Kundalini Shakti duerme enroscada 3 vueltas y media alrededor del chakra base, manteniendo junto a la materia. Cuando despierta, Kundalini remonta la columna, perforando, despertando cada chakra a la vez, buscando a su divino compañero Shiva, quien espera en estado de conciencia plena. El simbre de este chakra, Muladhara, significa soporte de raíz, por eso llama el chakra raíz, para tener el apropiado soporte para el largo viaje de nuestra vida y nuestra existencia. Se necesitan profundas raíces en Gea. Es aquí donde llega a casa a la paz y solidez que se encuentra en el mundo natural. Meditando aquí con las raíces en la Gea, honrando el templo de tu cuerpo. Bueno, venerable Ser Magnus, elegimos este docusertal, que es muy interesante, muy bonito, porque creo que cada día que pasa se acerca ese mocierto tan anhelado del despertar de la conciencia. A diferencia que en los siglos que se fueron, solo despertaban los grandes maestros, los grandes iniciados, hoy la divinidad, la divina providencia, el cielo, el absoluto, los dioses, los grandes maestros, creadores y cosmocratores, en una alianza entre todos por el bienestar de la raza magda, están ofreciendo un despertar colectivo, diríamos, en el mundo común, un despertar de toda la masa, un despertar de todos los seres humanos en una conciencia. Es el mocierto de entender esto, de comprender que es el mocierto de despertar, que más allá de la autoobservacel que nos van a enseñar, que más allá de cada nivel que vamos a pasar está el vivir en comunidad con nuestros semejantes, que es la base de ese despertar, la tolerancia y el amor hacia nuestros semejantes, y la lucha incesante contra ego, o sea, contra Satán, que es el ego, y el derrotar esa armadura que Satán ha puesto para enclaustrar la esencia del ser.
Les recuerdo que en una oracel que hace el maestro Kelium Zeus en un cassette que se llama Vida después del 2001, que hoy creo que la voz del Tao estaba ubicando una porcel donde el maestro Samael habla de lo que sucedió cuando él fue Ramú en la Atlántida. Y él ahí ora. Entonces él en esa oración, cuando él le ora al Supremo Hacedor, o sea, al Uno, al Padre, al Señor de Señores, lo que se intenta es llegar al éxtasis de la plenitud de la conciencia. Ese es todo el tralto de un iniciado. Llegar al éxtasis de su plenitud, de su conciencia. O sea, el chamadhi de su plenitud, de su conciencia. O sea, al son de su plenitud, de su conciencia, o al son del chamadhi conscientivo, que es Weor Shama Dijael. Ese es el simbre de ese estado que hoy tiene cuerpo físico como hombre, y que ese estado se quiere hacer, expandir a todos los seres humanos, para que todos entremos en ese chamadhi, o sea, entremos en él como una unificación total para ese espacio-tiempo, que es sin espacio y que es sin tiempo. Despertar, venerables Hermagdus, es el propósito más grande que tienen los Elohines, que despertemos, sacudir a la humanidad para que se despierte. No toda la humanidad va a despertar, es lógico, toda la humanidad no está preparada. Entonces, para nos tener una preparación de este nivel se meneste mucho tiempo, mucha dedicación, mucha abnegación en un tralto sobre sí mismo. Cada día se nos facilita más ese despertar. Aún hasta los más dormidos y perezosos, Dios les quiere facilitar esa posibilidad. Aún hasta los que de pronto sus cuentas están perdidas, también se les quiere facilitar ese despertar. Aún a los que han destrozado y han dañado el cuerpo, que es el templo de Dios, si se revolucionan su conciencia, o sea, si despiertan, pueden lograr la plenitud de su ser, que es el máximo grado que todos los Elohim quieren, que nos unifiquemos a esa plenitud de la existencia del ser. En esa oración el maestro Kelium Zeus quería y oraba al Supremo Hacedor para que eso fuese un hecho en todos los humanos y los humanos. Y es el mocierto es aquí, no esperen otro mocierto, el mocierto es aquí y ahora, es el mocierto de despertar, es el mocierto de elevarnos a esas dimensiones altas. Para eso su merced tiene que ser un excelente esoterista de Dios y de su doctrina, de la doctrina de los venerables maestros Kelium Zeus y el maestro Samael. Y para eso me necesito conocer qué es lo que me conforma. Si sus mercedes ni siquiera saben que tienen chakras, solo les interesa que sea la hora del almuerzo para almorzar y están ya preocupados para que llegue la hora de la cena y comer, y al otro día que ya sea de mañana para tomar el desayuno, pues se van a perder de noticias y de citicias, de conocerse a sí mismos. Si no nos conocemos, la labor está perdida. El despertar de la conciencia es lo más grande que puede existir. Con este video ojalá todos lo pudiesen ver. Creo que más fácil tienen el Dharma y el privilegio los de las ciudades, que pueden estar mirando, que muchos de los que estamos aquí, que de pronto por las ocupaciones no pueden ver este tipo de enseñanzas y se les pasan estas enseñanzas y no las pueden ver, de pronto no las podrán oír. Y no será para ellos, pero serán para otros. En algún mocierto, para cada quien llega la pildorita que le despierte y le active el mensaje de Elohim a cada criatura creada por ellos. Les llegará su mensaje, cada quien recibirá en su mocierto esa píldora que lo sacude y lo despierta. Vamos a continuar entonces mirando este video. Vamos a subir en una porcel, no lo vamos a ver todo el día de hoy. Los voy a dejar con las ganas de seguirlo mirando. Lo pueden encontrar en YouTube y claro que sí, lo pueden encontrar. También se lo vamos a ubicar en la página, claro que sí, lo vamos a ubicar en la página con mucho gusto. Pero estúdienlo y acóplenlo a la enseñanza que nos dejaron nuestros venerables maestros
Hakelim Zeus, Hindu Zeus y el venerable maestro Samael Joaba Torbeor. Con algunas diferencias, como los colores, que ahorita en los chakras, como enseñaron los venerables maestros, tienen sus diferencias, y de pronto la serpiente es el color del chakra de la tierra, porque obviamente es el color del chakra Muladhara, es el chakra raíz, la raíz gigantesca. Y miren lo que dice esta frase, dice: medita aquí con las raíces en la Gea, honrando el templo de tu cuerpo, honrando el templo, este cuerpo que es el templo del Dios vivo y verdadero. Dejamos, entonces continuamos mirando este interesante docucierto. The temple of your body. Y ahí está el primer chakra. Chakra raíz. Muladhara permanece ahora despierto en la base de la Muladhara columna. now remains awakened at the Mientras nos base of the acercamos spine, al chakra as we open to the de 6 six-petaled pétalos orange llamado lotus of the Swadhisthana, second chakra, el segundo chakra, called que significa Swadhisthana, nuestro propio lugar. meaning one's own place. Ese es el chakra de las aguas, del vaso. El chakra del mar. Y el color es el color del mar, o sea, el color de la luna también, y el color amarillo para él. Representa la naturaleza dual de la existencia, en constante subida y flujo, de polaridad, puesto atrayéndose y moviéndose y flotando el uno hacia el otro, a la unión primordial para fundirse juntos como un solo ser. Aquí llegamos al flujo principal de la energía de la fuerza vital, arrastrada por las corrientes del alma, urgida por nuestros deseos y aflicciones. Aquí llegamos al flujo principal de la energía de la fuerza vital, arrastrada por las corrientes del alma, urgida por nuestros deseos y aflicciones. Y ahí va la serpiente. Y la serpiente hace el yin y el yang. Al nivel del segundo chakra Kundalini se despierta, creando el etéreo yin y yang de la existencia, girando en el etéreo girar del cosmos. Y ahí aparece la fusel de las dos aguas de vida que saltan. En el cuerpo de este chakra emana del sacrum, las caderas y la pelvis. Es la semilla del movicierto. Sensaceles, placer, deseo y emociones se mueven como las olas de este chakra. Es donde dos cuerpos se conectan en comunión erótica. Se convierten en un brazo estático, abriendo a las aguas, bueno, para los de abajo de la pasión y para los de arriba de la mutasel y la castidad. Y así como el agua es correntosa, se mueve hacia arriba y se mueve hacia abajo, entonces viaja a través del cuerpo y de la existencia. Ese es el segundo chakra, donde se mueven las aguas, donde está el escrito de Afrodita, fuentes de aguas vivas, donde muchos han calmado su sed, y aguas turbulentas, donde muchos se han ahogado para siempre. De las aguas nos trasladamos del segundo chakra al tercer chakra, situado en el plexo solar, el loto amarillo llamado Manipura, el cual significa gema brillante. Este es el color del sol, o sea, color fuego. Hoy es el día de este chakra. Con su pétalo, su color rojo anaranjado, desde la tierra hasta el fuego. La divina chispa de conciencia inflamada.
los fuegos de nuestra existencia para quemar toda resistencia. Here the divine Pulsante spark llamas de consciousness energía ignites nos the fires animan of our para will despertar to nuestros burn poderes, through resistance and para arder en vitalize the propósito, entire para system. fortalecer nuestra voluntad, Pulsating flames of para energy mantener esa llama enliven viva us durante to todas las awaken our tribulaciones y power, pruebas, to burn mientras with ardemos a purpose, través de to él strengthen en una our creciente libertad y poder, hasta que se unifique Keep con el that todo. flame alive through all its trials and tribulations Excepto el fuego as we que se burn consume through a sí loss mismo. into power. Ese poder debe ser dominado, o sea, hay que dominar el fuego. Lest that fire A través de una burn itself práctica out, condensamos la energía dentro that power y fuera de nosotros. must be tamed. No es tarea pequeña comprender lo caótico y encender el fuego de la serpiente Kundalini, tomando el poder y el control de ese cuerpo para depositarla en nuestro vientre To bring it y into florecer el poder. our- and Este es el blossom chakra forth with power. de la runa del sol naciente. Este fuego nos sostiene y transporta. This fire carries and sustains us Mientras quemamos el ego as we y burn nos through disolvemos the ego en la gema brillante, and dissolve into the que es la lustrous verdadera gem fuente de poder. that is the true en source of Manipura. power in Manipura. Nos quedamos en Manipura, el chakra solar, el del color de fuego. Bueno, nos pusimos hoy amarillitos, pero en realidad el color original de este chakra es el amarillo fuego, dijo el maestro Kelium Zeus, que es el amarillo, color anaranjado, cuando el sol se pone en la tarde. Ese es el color del chakra solar, del horno que quema la escoria de los entes y los seres vivientes. Con esto de despertar, venerable Ser Magnus, porque el despertar está en conocer todos los pasos, cada pieza de mi andamiaje cósmico llamado Templo de Dios, donde mora la suprema Creacel, la expresel máxima del amor, de Samas, o sea, del gran Samael. Continuamos con la lectura, venerable Ser Magnus, y después los voy a llevar a volar con otro video muy interesante de los que nos trajeron estas verdades en sus cuerpos pasados. Dice así: por eso es importante despertar la conciencia. Estos son los pasos para despertar la conciencia. Y creo que vuestra merced sabe con plena claridad que esta doctrina centra su mayor ímpetu en el despertar de conciencia. Si vuestra merced hace esta pregunta motivado por los problemas que se presentan entre sus mercedes, los integrantes de esta fuente o de las fuentes, le digo varón, le van a decir lo siguiente: los problemas que se presentan entre ustedes y entre sus mercedes o entre aquellos que dirigen las fuentes son prueba fehaciente del estado de conciencia de cada uno de ustedes y de sus mercedes. No se debe comparar la doctrina con otra religión del pasado o del presente, teniendo en cuenta los hechos de aquellos que luchan por ser porcel de estas enseñanzas. Porque aquel que haga esta comparación está errado, porque no encontrará la verdad sustancial de esta doctrina. Las fuentes, sí, eso es verdad que viven peleando, pero entonces Cristo, sabiendo eso, Cristo dijo una frase muy sabia. Él sabía que en estos tiempos las fuentes iban a estar vacías de gente, o sea, poquita gente. Entonces Él dejó un mensaje clarito: donde estén uno o dos en mi cimbre, ahí estoy. Llevo el mensaje del gran Kabir de Galilea. Donde esté uno o dos en el cimbre del gran Kabir de Galilea, o sea, en el cimbre del Tao, que es lo mismo, ahí está Él, ahí están ellos, ahí está Elohim, ahí está Jehová, ahí está Miguel,
ahí está Kelium, ahí está Una, ahí está Samael, ahí están ellos, donde esté uno o dos. Entonces no se afanen. Claro, es muy triste de pronto a veces ver las fuentes vacías, eso es verdad. Pero donde esté uno o dos en el cimbre del Señor de señores, ahí está Él y toda la hueste de los dioses creadores. Continuamos con la lectura. Está lloviendo en el templo. La doctrina es perfecta, no tiene errores. Los errores son de aquellos que procuran practicarla, porque están en proceso de mutacel, pues esta doctrina no vino a salvar ángeles. Los venerables maestros Ja, Kelium Zeus Induceus, y Samael Joa Bator Weor vinieron a esta esfera a salvar a los perdidos. Y los perdidos alguna vez fueron ángeles y dioses, hoy son demonios que están procurando con la ayuda de Dios salir del estado decrépito de su ser. Por eso aquel que juzga la doctrina, tomando como ejemplo los hechos de aquellos que están luchando por ser salvos, no está mirando la verdad, la verdadera esencia de la doctrina. Todo problema que se presente en cualquier fuente es vivo reflejo de la presencia de obstinado entre ustedes y entre sus mercedes. Aquel obstinado rostro de león, ese mismo que está para tentar, para confundir, para hacer tropezar a los hijos de Dios. Y como este es el pueblo de Dios, ese obstinado rostro de león no cesa en buscar la debilidad de ustedes y de sus mercedes para llevarlos a los pleitos, rencillas, chismes, descalificaciones. Entonces, aquí aparece una imagen de obstinado rostro de león que siempre busca entre los hijos de Dios eso, meter cizaña. Entonces, releemos esta porción. Ese obstinado rostro de león no cesa en buscar la debilidad de ustedes y de sus mercedes para llevarlos a los pleitos, rencillas, chismes, descalificaciones. Algo otras religiones de la tierra se presentan ante el mundo como una hermandad. Obviamente esa falsa hermandad está fundamentada primeramente sobre la apariencia y en segundo lugar en la tolerancia del mal. Se toleran por supuesto amor los errores cometidos y por esto estas religiones pueden presentarse como religiones muy unidas, pero la verdad, ninguno de ellos está tratando sobre su país psicológico, nada que ver. El que se hace Tao, judío de verdad, se enfrenta a obstinado rostro de león. Eso es lo primero que tenemos que saber. El volvernos Tao, judío de verdad, nos enfrenta a don obstinado rostro de león y siempre va a estar al acecho. Y continúa diciendo, y no puede descuidarse ni el más mínimo instante, porque el más pequeño descuido significa la oportunidad malévola para que esa siniestra entidad aseste su golpe más bajo. Y esta entidad es feliz viéndolos pelear a ustedes. Y así descuiden la obra de Dios, la obra que Dios ha puesto en vuestras manos. Ojo, porque aquí está la base de todas las peleas de las fuentes. Obstinado destruyendo la obra de Dios. Revísese en venerables
legidores, directores de fuentes, pastores de mutantes, en que mociertico por un descuido, que a veces hasta son descuidos humanos, en qué descuido don obstinado se le metió a la fuente para destruirla, para dividirla y para que reine este personaje obstinado. Entonces es de despertar conciencia, revísese en adentro, adentro, adentro. Ahora, eso es afuera, nos tenemos que revisar adentro y buscar dentro de nuestro interior qué nos está fraxelando nuestro ser. Bueno, el ser no se fraxela, los egos que dividen la mentis para ponerla al servicio de Satán. El ser es una unidad, pero la fraxelación, la fragmentación de la mente es por el enemigo de las almas, para que dividida reinen los egos, que es yo, que es Satán, o sea que es el yo de cada persona, el Satán individual. Ese yo, ese Satán, ese mí mismo, como decía el maestro Samael, es el que hay que buscar, el que hay que interceptar para no dejarse dominar por esa fuerza siniestra, para no dejarnos dominar por ese siniestro personaje. No puede descuidarse ni el más mínimo instante, porque el más pequeño descuido significa la oportunidad malévola para que esta siniestra entidad aseste su golpe más bajo. Y esta entidad es feliz viéndoles pelear a ustedes, y así descuiden la obra que Dios ha puesto en vuestras magdus. Un verdadero Tao judío de verdad, por la conciencia que posee, puede determinar con plena claridad si lo que su hermagdu le reclama o le corrige tiene lógica o carece de lógica. Si tiene lógica, el deber de un Tao judío de verdad, su deber es inclinar su cabeza como junco y entender que quien le corrige sus errores es un ángel enviado por Dios o inspirado por Dios. Ay de aquel o de aquella que se levanta contra quien lo corrige. En esta doctrina no hay seres perfectos, por lo tanto, todos somos, bueno, en este caso dice, todos son susceptibles de equivocarse, todos somos susceptibles de equivocarnos. Primera falencia generalizada en nosotros, no nos gusta que nos corrijan, nos disgusta, nos enojamos. Y les dejo el ejemplo del venerable maestro Keliun Zeus, cuando alguien le corrigió la forma tan especial que él explicó esto de que sí debemos dejarnos corregir. Él estaba comiendo a esta hora y él estaba comiendo mirando al noroccidente, guiado por el norte, no por el norte magnético, sino por el norte solar. Entonces el norte solar daba que el norte solar es más corrido hacia el noroccidente y el maestro estaba comiendo para ese norte. Entonces llegó un muchacho y se le arrimó al oído al maestro Keliun Zeus y le dijo: maestro, lo que pasa es que su merced está comiendo para el occidente, si por favor se puede correr para el norte. Pero el muchacho fue y le dijo al oído al maestro: maestro, su merced está comiendo para el occidente, entonces que se corra para el norte. Entonces el maestro Keliun Zeus subió la mirada y se quedó mirándolo. Y entonces dice el maestro: yo vi un ángel, me quedé mirando a ese ángel que me estaba corrigiendo y le hice la venia y me corrí para el norte y corregí lo que él me puso a que corrigiera. Entonces dice el maestro Keliun Zeus que él no se opuso a lo que el joven le estaba diciendo, porque el joven estaba diciendo una verdad. Y aunque el maestro estaba comiendo bien, porque el maestro en esa doctrina dice que tenemos casi media esfera para comer, entonces él estaba comiendo bien, pero era una enseñanza que el maestro no había hecho pública. De los tres nortes, el norte geográfico, el norte magnético
y el norte solar. Cada norte tiene un norte diferente. El geográfico es un poquito diferente al magnético, a veces es igual al solar, y así varían. Entonces el maestro estaba comiendo para el norte solar, y él no se enojó por la corrección, ni tampoco se puso a decir es que yo tal y par y por nada. El venerable maestro Kelium Zeus solo hizo la venia, se corrió mirando hacia el norte geográfico o magnético y hizo lo que el joven le indicó. Y ahí el maestro dio esa doctrina para todos. Todo el que lo corrige a uno es un ángel que le está corrigiendo, solo que nosotros lo vemos como un demonio, de lo peor. No nos gusta que nos corrijan. Primer error que tenemos, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta. Se encrespan las legiones de demonios cuando las corrigen, se enojan, se revuelcan dentro de los cuerpos físicos, se lanzan las personalidades para defender al yo y al ego y justificar lo injustificable, o mentir en el caso que le toque mentir, aún que hay legiones de demonios tan, ¿cómo se dice?, tan obstinadas que hasta los enviados de Dios le echan una mentira, imaginándose que de pronto el enviado de Dios no se ha dado cuenta. Qué pobreza espiritual la de los seres humanos, venerables seres. Qué pobreza espiritual si estamos en esas condiciones. Eso es pobreza y ruina espiritual, porque el que quiera ser sabio, dijo el gran Kabir de Galilea, hágase simple. Y la simpleza, el primer sabor del simple, o sea, del comer neutro, es dejarse corregir. Dejarse corregir si el que lo corrige tiene la lógica, si tiene la verdad, y si su merced sabe que sí cometió un error, tiene que agachar la cabeza y no enojarse, ni engreírse, ni ofuscarse. Nos pasa a todos, es algo muy generalizado. Si luchamos contra eso, empezamos este avance del despertar de conciencia. Continúa diciendo el gran Elohim. Mismo Cristo rehusó, por el hecho de tener cuerpo físico, de ser catalogado maestro bueno, porque él dijo, bueno, no hay ni aun uno, solo mi Padre que está en los soles. Si Cristo, que es el unigénito de Dios, el Salvador más grande en la creación, con gran humildad, rehusó a ser llamado bueno, cuánto más vosotros y vosotras, que no poseéis la grandeza de ese magistral ser del cosmos. Por lo tanto, si alguien nos corrige, oigamos la corrección. Porque quien ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la corrección es ignorante. O sea que cada vez que no nos corregimos, no nos dejamos corregir, estamos grabando genética de burros y de brutos, o sea, de ignorantes. Genética de torpes, de lo cual se escribió en la Biblia. Los simples ven el daño que viene y no se corren, ahí se quedan para que el daño los agarre. Ven el mal, el compañero le ofreció vicio, marihuana. No se corrió porque no tiene sabiduría, no tuvo la voluntad de decirle no, yo no hago eso, sino que de una vez pase para acá. Y quedó enredado en la simpleza, no en la simpleza de los sabios, sino en ser simples, burladores de las cosas de Dios y dejarse llevar por las simplezas del mundo que los rodea, no por la simple sabiduría de los sabios en Dios, sino por las simplezas del mundo que los consume de instante en instante. Les recuerdo otra cosa del venerable maestro Kelium Zeus. Vida en el año después 2001, cassette, dice el maestro Kelium Zeus. Escrito está, dice el maestro Kelium Zeus así, escrito está en el fuego, en el aire, en las piedras y hasta en las más ínfimas plantitas, que aún los ángeles son inmundos ante la presencia de Dios.
cuánto más vosotros, gusanos de la tierra. Así dijo el venerable maestro Kelium Zeus. Y lo más grande que él dijo, incluyendo la materia de este que os habla. Dijo así el maestro Kelium Zeus. Si los ángeles son inmundos ante la presencia de Dios, ahora ¿cuántos seremos nosotros? Revisémonos adentro. Si los ángeles, y eso está escrito, así como lo dijo el venerable maestro Kelium Zeus, escrito está que los ángeles son inmundos ante la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros, gusanos de la tierra? O sea, nosotros, que somos gusanitos de esta tierra, manejados por el burro mental, dicho en palabras del maestro Samael Joaba Torbeor, el elefante mental, que nos maneja a diestra y a siniestra, para arriba y para abajo. Es tanto que su merced va aquí y se para a caminar y su merced ve a la gente para arriba y para abajo. Las niñas para arriba y para abajo. El burro mental las lleva para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Mirando cómo hacer el mal, entonces el burro va para arriba, va para abajo. Y se devuelven y vuelven y se devuelven. Y se devuelven y vuelven y se devuelven. Mientras maquinan cómo hacer el mal. Y eso pasa en todas las ciudades. Las ciudades la gente va maquinando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Recuerdo que el maestro dijo que nosotros éramos burritos. En alguna vez cuando el maestro estaba cumpliendo los 33, el maestro Samael, el maestro se comunicaba y dijo, vea, solo veo burros. Allá están parados, claro, todos estábamos aquí en las gradas. Todavía las gradas eran de gea, de piso de gea. Y el maestro estaba dando una conferencia muy bonita y eso había gente pero así, quietica. Entonces el maestro dijo, solo veo burros, porque su cuerpo está ahí, pero su mente está pero lejísimos, a kilómetros del templo vegetal Sacro Aquarius. Y es una verdad, por lo general, nunca sufrimos de algo que se llama ausentismo existencial. La gente vive lejos de su cuerpo. El burro mental lo tiene por allá pensando en el príncipe azul, a las mujeres, a las evas o a las mujeres, pensando en el futuro novio que van a tener, pensando en el estudio, la universidad, y voy a sacar 10, y 20, y 30, y 40. Y los hombres pensando en las mujeres, tan bonita, me sonrió, a kilómetros, y sufrimos de eso que se llama faltos de estar en la plenitud de la conciencia del ser. Por eso no nos hemos despertado. Entonces hasta aquí está. Bueno, dijo el gran Kabir de Galilea, no hay ni aún uno, solo mi Padre que está en los soles. Si Cristo, que es el unigénito de Dios, el Salvador más grande en la creación, con gran humildad rehusó a ser llamado bueno, cuánto más vosotros y vosotras, que no poseéis la grandeza de ese magistral ser del cosmos. Por lo tanto, si alguien nos corrige, oigamos la correpsel, porque quien ama la correpsel, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la correpsel es ignorante. Que nos quede esa frase grabada. La perfección es una meta, no un logro. La perfección es una meta, no un logro. También está esa misma frase dicha por el venerable maestro Kelium Zeus en Conciencia Cósmica Universal. La perfección es una meta, no un logro. Por lo tanto, si hemos tomado el camigdu de la perfección, luchemos por ser perfectos, como nuestro Padre que está en los soles es perfecto. Esta claridad se la hago porque no es bueno caer en el terrible error de descalificar la doctrina, porque vemos que quienes la practican no son tan buenos como debieran. Mucho cuidado con esto, porque se está ofendiendo a Dios y se está cayendo en el error de los ignorantes, de los ciegos que no ven y que simplemente se dejan llevar por las impresiones de la materia. Obviamente la materia, como materia, tiende a lo malo y la batalla constante está a la orden del día. No hay tiempo para descuidarse.
Cualquier descuido significa retroceder o estancarse para siempre. Cualquier error, cualquier descuido en este trasalto espiritual que llevamos todos cometemos errores. Por eso Cristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nadie la podía tirar. Pero en este camino de autosuperación, de despertar conciencia, venerables hermanos, de elevarnos a las dimensiones de la luz, de salir del fango en el que estamos, de sacar esos microbios que se mueven como serpientes dentro del cuerpo, está esto, el despertar la conciencia. Y lo primero que es dejarnos corregir, 1, 2, no creernos que ya somos los chachos del paseo, dicen en el mundo, la superestrella. Hay que tener mucho cuidado, es el orgullo que Satán siempre le siembra a las criaturas. Hay que darnos cuenta que nos falta mucho por corregir, y mucho es un montón, y son toneladas y toneladas de cosas que todavía nos falta por corregir, y que debemos de estar a la expectativa de corregirlas. Lo que le pasa a nuestros hermanos, los errores que cometen, es un espejo de lo que nosotros llevamos por dentro. Ese espejo que está ahí grabado, registrado y marcado. Para eso les voy a traer, vamos a entrar ahorita a lo que es el ego. Estamos en el despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia. Después vamos con las técnicas del despertar de conciencia, todas las que aquí nos está indicando el gran Elohim regente Harit Panel, más todas las que los venerables maestros nos han enseñado, más todas las que los monjes antiguos saben, los que los sabios en Dios, ilustrados por los venerables maestros, les dejaron en su inti y en su ser, y que hoy la podemos traer a conmemoracel. Las grandes enseñanzas del gran Elohim Miguel, de todos los Elohines y del gran Elohim Harit Panel. Continúa diciendo así. Releemos unas frases atrás. Dice así: mucho cuidado con esto, porque se está ofendiendo a Dios y se está cayendo en el error de los ignorantes, de los ciegos que no ven y que simplemente se dejan llevar por las impresiones de la materia. Obviamente la materia como materia tiende a lo malo y la batalla constante está a la orden del día. No hay tiempo para descuidarse. Cualquier descuido significa retroceder o estancarse para siempre. Respecto a la autoobservación, el segundo tema, primero para autoobservarse hay que despertar conciencia. Ahora vamos para la autoobservación. Respecto a la autoobservación, como le dije anteriormente, no hay doctrina sobre esta esfera que ponga en práctica la autoobservación como lo hacen y como lo deben hacer los Tao judíos de verdad. El hecho que haya pleitos y problemas es muestra que obstinado está ensañado. Qué bonito es que vuestras mercedes entiendan esto y puedan combatir a obstinado las 24 horas del día, los 7 días de la semagda, los 365 días del heliocrón, sin dejar de un lado un segundo en estar pendientes que esa batalla está en pleno desarrollo. Si hablamos de autoobservación, debemos descubrir que esa autoobservación no es agarrar un microscopio y mirar las partículas más diminutas de nuestro cuerpo. Tampoco es simplemente descubrir los errores. La autoobservación es también la autopráctica, porque la autoobservación sin obras es muerta. Punto principal. No es que autoobservándose no haga nada, solo se autoobserva y nada, lo demás murió, ni siquiera para trabajar va. No,
La autoobservación es un hecho que se hace de mocierto a mocierto y de instante en instante en todas las actividades que Dios así nos las disponga en nuestro diario vivir, o que en el mundo, por estar sometidos a la densidad de la tercera dimensión y del trabajo y la materia de los seres humanos, a lo que el mundo le someta. Ese va a ser su gimnasio psicológico, el gimnasio Gendeus, lo diríamos así, para que sus mercedes, saludo al Mahatma Dapki, ese va a ser su gimnasio psicológico para prepararse en el camino del despertar de la conciencia y la autoobservación. La fe sin obras es muerta. Por mucha fe que tengamos de que me estoy autoobservando, pero si no obro en los reglaciertos doctrinales, en la sacrógesis, en la mutacel, en la licertacel y en todos los aspectos que nos enseñaron los venerables maestros, no hay autoobservación. Sería una autodestrucción de sí mismo. Estaría yendo por un camino equivocado, de los tantos caminos por los cuales es muy fácil perderse, pero el camino del iniciado a veces entre la niebla, entre la neblina y la oscuridad del mundo, el camino del iniciado se entremezcla y el iniciado resulta caminando otro sendero por donde no debe caminar. Por eso quedó escrito en las Sagradas Escrituras: orad día y noche para que esto no suceda. Continúa diciendo así: ¿qué hacéis con saber que tenéis arrumes de defectos, si no hacéis el deber de mutar esos defectos en virtudes? Ahí está la verdadera ciencia del conocimiento práctico. Así como lo dijo un sabio del pasado: descúbrete a ti mismo y descubrirás el universo y los dioses. Cada punto doctrinario, cada requisito que demanda cumplimiento en esta doctrina está sustentado en la auto-observación y corrección. Y si alguien lleva 20 o 30 años en la doctrina y todavía continúa demostrando con sus hechos que es un dormido, porque pelea con sus hermagdus, los descalifica, los quiere empequeñecer, no los deja surgir, no les da las oportunidades para que crezcan, como buen padre altargado de la fuente. Esa es la labor de un padre de la fuente: hacer que sus hijos crezcan, no atravesárseles para que las criaturas no crezcan. Si su merced, pastor de mutantes, si su merced, director de fuente, ve a alguien con muy buenas intenciones y que esas intenciones son inspiradas por el Supremo Hacedor, la labor de sus mercedes es ayudarle a esa criatura a que expanda y que florezca ese conocimiento. No nos debe dar envidia, no debemos de atravesarnos, porque entonces la autoobservación quedó en nada. Les releo esta porcelcita. Y si alguien lleva 20 años o 30 años en la doctrina y todavía continúa demostrando con sus hechos que es un dormido, porque pelea con sus hermagdus, los descalifica, los quiere empequeñecer, no los deja surgir, no les da las oportunidades para que crezcan, como buen padre altargado de la fuente, y no les suministra el pan físico y espiritual a sus allegados a la fuente, realmente ha perdido esos 20 o 30 heliocrones. No ha hecho algo por sí mismo, porque tal vez se ha dedicado a mirar la paja en el ojo de su hermagdu y no ha visto la viga que está en su propio ojo. Les ha faltado descubrir que si hay errores en un hermagdu es porque esos errores tan mal están dentro de sí. Creo que es algo que no hemos logrado aprender en su totalidad a la mayor perfección. Y que todo lo que sucede en un lugar, por ejemplo como el templo, es un reflejo de lo que uno lleva por dentro. Todo lo que sucede afuera lo que está pasando, cuanto haya de todo en un lugar donde uno esté, no solo aquí de pronto en el gran templo vegetal Sacro Acuario, sino en el mundo donde su merced esté,
cuando esté en un barrio de prostitución, cuando esté por allá, que le tocó vivir por allá en los barrios de miseria, que le tocó una vida por karma o porque está pasando alguna prueba que le puso la vida. Y el darnos cuenta, venerables hermanos, que lo que nos rodea está grabado o registrado en uno de los 49 niveles de la mente o en uno de los 560 niveles, 540 y 560 niveles de conciencia. Entonces, cuando de verdad logramos entender que lo que afuera pasa es un reflejo de lo que llevamos por dentro, a veces uno se escandaliza. Decía el gran Kabir de Galilea: no os escandalicéis, pero hay de aquellos por los cuales se encienden los escándalos. Entonces, uno no se debe escandalizar. Es el mundo. Todo lo que está fuera de nosotros es un reflejo de ese mundo interior que no hemos podido dominar, de ese sinfín de pasiones, de emociones, de deseos malsanos, de pereza, de lujuria, de orgullo, de fornicación que no hemos podido procesar, y que algunos de nuestros hermagdus son el reflejo de eso llevado a la práctica, y que de pronto nosotros por vergüenza no lo hemos llevado a la práctica, pero eso que está afuera, de pronto una persona lo puede llevar más adentro, solo que achapadamente no lo expresa, y el otro sí lo expresó, o sea, lo sacó, lo vomitó, como diría el maestro Kelim Zeus, vomitó ese mal y lo hizo carne, sangre, huesos y lo llevó a la práctica. Y el otro es como cuando una persona quiere vomitar y no vomita, y se tiene y se retiene y se retiene y no saca eso, sino que lo mantiene guardado. El otro ya lo sacó, lo expulsó y lo puso a funcionar para arriba y para abajo. ¿Hasta qué punto, venerables hermanos, estamos guardando esas cosas, esos errores, que en el futuro, si tienen hijos, sus errores van a ser sus hijos en el futuro? Sus errores, sus genes recesivos de lo que no quisieron hacer en el futuro, eso va a ser su hijo. Y ese hijo le va a dar dolores de cabeza y a las mamás les va a sacar canas porque no lo pueden controlar, porque no fueron capaces de controlarlo cuando lo tenía dentro de su cuerpo físico o cuando lo teníamos dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo que sucede con los niños de hoy en día, que la gente dice: uy, no, los niños no nos los aguantamos, son terribles, pero no nos hemos dado cuenta que son el fruto de lo que llevamos por dentro. Ese es el fruto de hoy, el fruto de los deseos, de la pereza, el fruto de toda la negatividad de la madre tierra que el hombre le ha producido. Eso es la genética de hoy. No quiere decir con eso que todos los niños nacen mal, no. Nace un gran porcentaje también como niños índigos, le llaman en el mundo, niños espirituales, niños especiales, niños con un nivel espiritual muy elevado. Los que no nacen con esos poderes espirituales muy grandes, los tenemos que inducir, llevarlos a que logren reconocer y entrar en ese poder y en ese nivel espiritual, para que cuando estén más grandecitos puedan pelear contra sus egos, contra sus yoes y contra sus defectos, y así puedan vencerse en a sí mismos, como dijo Cristo, que Él venció y no se sentó, se ubicó a la diestra del Padre para seguir combatiendo. Entonces, es eso, venerables hermanos, empezar a entender esta dinámica, que es muy excelente. Pero antes de entender esta dinámica, les voy a pedir un mociertico, que entender la dinámica del yo y de los sucesos que suceden con esto, lo vamos a ampliar para sus mercedes con unos interesantes videos, pero muy interesantes. Los elegimos entre muchos para que sus mercedes se nutran y entiendan esto tan importante que es la autoobservación, especialmente la transformación del ego. Ahora que vienen las Olimpiadas contra los 7 pecados capitales, contra los 7 defectos mayores, contra las cabezas de legión, las terribles cabezas del pasado, del presente, de los humanos y del futuro de los peores habitantes de la tierra. Vamos entonces a tomarnos un mociertico mientras que les ubico a sus mercedes este interesante video que les va a gustar mucho.
Capítulo 7, autoobservación. Mucha atención a este interesantísimo video. Es una serie de videos, no los voy a dar todos, pero este va a ser el abrebocas del día de Managda, que continuamos con el tema de los defectos. Porque de la autoobservación vamos a pasar a estudiar los 7 pecados capitales. Que sus mercedes se van a interesar por este tralto que elegido del conocicierto les trae para que sus mercedes puedan dominar sus defectos. Aquí va. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Ahora sí. La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado. Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Quien extirpa todo deseo y vive libre de egoísmo, aflicción y vanidad, obtiene la suprema paz. Bhagavad Gita 2, 71. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etc. Realmente, el sentido de autoobservación se encuentra atrofiado en la raza humana decadente, de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación, este sentido se irá desarrollando progresivamente. Ahí está, es un video corto, es una serie de docuciertos muy interesantes sobre esto de la autoobservación y de cómo avanzar en el nivel espiritual. Esperamos que sus mercedes de aquí en adelante, venerable Ser Magnus, pongamos más juicio a la autoobservación íntima del ser, decía el maestro Samael Aun Weor. El día de Managda traemos la continuación de estos videos acerca del ego, la autoobservación y las palabras del maestro Samael, y lo más importante, la continuación de este escrito del gran Elohim regente Harid Panel. Es muy, pero muy impresionante esa enseñanza. Y esperemos que el día de Managda todos traigamos papel y lápiz y estemos a la expectativa de lo que él enseña, que está también en la página www.joventaoísta.org para que sus mercedes lo tengan en cuenta, lo puedan llevar a efecto, lo practiquen y lo pongan como enseñanza, que es de verdad muy bueno para todos sus mercedes. Por el día de hoy, elegido del conocicierto, el levantacierto juvenil, se despide de sus mercedes, todos los que nos ayudan y nos cooperan en esta labor. Nos despedimos de vuestras mercedes en simbre del gran Elohim Cúmido, quien está al frente de este levantacierto para engrandecimiento
de la espiritualidad de los jóvenes y de todos los que se sientan jóvenes, aunque sus viterias pasen los 80 o los 90 heliocrones. Benditos sean, venerable Ser Magnus, y estaremos a la expectativa y estén pendientes porque es posible que el día de hoy, ahorita, en unos mociertos, sí haya elegido de fonética nueva INTI en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Si ya se logra solucionar algunos impases que se han tenido los últimos días, sobre todo de salud, también impases comunicativos y algo otras cosas más que se han presentado, es muy posible y se da la posibilidad que el día de hoy haya elegido de fonética, para que no se muevan de Tao TV, no se muevan de la emisora de las juventudes y de la gran emisora del gran pueblo Tao judío de verdad, la voz del Tao por el mundo. Gratísimas, venerables Ser Magnus, paz y luz. Continuamos aquí ahorita ya con los comentarios de